basándonos ya topográficamente, lógicamente, en la cuestión ya del aparato genital femenino. Vamos a ver, pues, generalidades en relación a lo que es el aparato genital femenino externo y el interno, cómo está conformado y principalmente cómo está irrigado también en la cuestión de vascularización e inervación, por la importancia que tiene también en un momento dado como puntos de referencia, sobre todo de lo que tiene que ver con anatomía quirúrgica en la situación pélvica ginecológica. Aquí anatómicamente, bueno, para ustedes recordar esta situación del aparato genital, porque como preguntaban ayer, que no entendían bien lo de las alteraciones o malformaciones congénitas genital, pero ya como patología expresa lo van a ver en el módulo. Entonces, lo importante aquí ayer era comprender primero pues, cómo se originaba embriológicamente el aparato genital, y ya después de dar una patología, que entonces sí comprenderán cuando vean la patología específica el por qué o la explicación del por qué pudiera darse la alteración, recordando la cuestión de cómo se derivó, se formó desde el punto de vista embriológico. Entonces, anatómicamente también habrá situaciones que anatómicamente tengan alguna repercusión. Lo que vemos más frecuentemente, a lo mejor no directamente como una patología endocrinológica, pero que sí tiene que ver en un momento dado con lo que es cuestiones de infertilidad, por ejemplo, no desarrollo de la gónada, con algunos síndromes en específicos, ¿no? Amenorreas primarias, todo ello, pues entonces ya lo van a ir relacionando en relación a la patología específica, recordando pues la cuestión básica de lo que es embriología y anatomía, ¿no? Por eso la importancia de estos dos primeros temas, o retomar estos primeros temas para ubicarnos, ¿no? Y que ya después cuando vean la patología específica, como lo van a ir viendo ya en el transcurso del desarrollo del módulo, pues ya se les hará más fácil recordarlo, ¿no? Bueno, déjenme compartir la pantalla. Y vamos a ver, como les comentaba, pues estas generalidades de lo que tiene que ver con anatomía. Y para de alguna manera relacionar lo que vimos ayer en relación al aparato genital de la mujer, tanto interno como externo, y cómo derivaron ellos desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces vamos a ver que el aparato genital femenino, para su estudio y ubicación, lo vamos a dividir en los genitales externos y en los genitales internos. Y desde el punto de vista ginecológico para nosotros, esto tiene mucha importancia porque, como ven en la diapositiva, por ejemplo, en la imagen, tan solo con observar el genital externo, cuando hacemos la exploración ginecológica, pues ya podemos irnos dando cuenta si pudiera estar presentando o no una patología en específico. Y ahí entonces, como lo marca la propedéutica básica, pues con la simple inspección ya podemos ir observando en un momento dado cuando no se está desarrollando, o no se desarrolló, mejor dicho, de manera normal los genitales externos, o están presentando alguna alteración de estos genitales, ¿no? Y irlo relacionando ya con una posible patología en específico, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, si la paciente tiene alguna alteración desde el punto de vista hormonal, con lo que tuviera que ver con la distribución de vello, en este caso, por ejemplo, cómo es la distribución de vello que tiene que tener la mujer en relación y en comparación con el varón, sobre todo en el desarrollo puberal, pues ya te da un patrón en un momento dado de alguna alteración hormonal cuando tú la revisas y ves que esa distribución de vello, por ejemplo, no es el normal o el esperado en cuanto a la distribución para el sexo femenino. Y entonces ya ahí puedes ir relacionando cuando pues ya tener algún tipo de alteración desde el punto de vista hormonal. Caso muy frecuente y patología más frecuente, pues es el síndrome del ovario poliquístico, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen más marcado el síndrome, que va de la par con lo que es hirsutismo, por ejemplo, pues entonces la distribución del vello cambia. Entonces, por esa persistencia de estimulación androgénica, pues se cambia la distribución del vello femenino y se hace más hacia lo que es una distribución masculina. Entonces,
tan solo con la inspección y ver esa distribución, pues pudieras ir relacionando que muy probablemente esa paciente va a tener alteración hormonal desde el punto de vista sobre una estimulación androgénica y quizás hablaría de que pudiera estar causando por un ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Eso para buscar una relación. Pero de forma concreta lo que nos interesa hoy pues es ver cómo están conformados los genitales externos de la mujer. Pues la vulva, la famosa vulva, que es todo lo que vemos aquí, va a estar conformada por el monte de Venus, que es donde se va a hacer la implantación y distribución del vello femenino, y que como característica de esta distribución del vello femenino, sobre todo cuando se dio desde la pubertad, pues se dice que es de un triángulo invertido. Si trazáramos una figura geométrica aquí, pues sería un triángulo invertido, que en esa relación de distribución del vello para la mujer, pues se consideraría como un estado normal. No así en comparación con el varón, pues acuérdense que es de forma romboidea. Entonces, aquella mujer que está cursando con hirsutismo sobre estimulación androgénica, pues este tiende de ser un triángulo invertido a hacerse hacia un rombo, ¿no? Entonces ya como les comenté, desde ahí puedes irte dar una idea que muy probablemente está cursando con una alteración hormonal. Después del monte de Venus, que es donde básicamente se implanta el vello, pues tenemos los labios mayores y los labios menores. Y ayer veíamos desde el punto de vista embriológico de dónde se originaban estos, esos segmentos del aparato genital externo, como son los labios menores y los labios mayores hacia la parte de afuera. El famoso vestíbulo, pues que sería el anuncio de la entrada hacia lo que es el introito vaginal, el himen, que dijimos que era esta capa que recubría parcialmente el introito vaginal u orificio vaginal, el meato urinario, que está inmediatamente por debajo del clítoris, el recto hacia la parte de abajo, y dos glándulas en importancia que presentan el aparato genital femenino, que tiene que ver la glándula de Bartolín, que está aquí por un lado de la horquilla vaginal, que es esta parte de aquí. Inmediatamente por un lado están los orificios de lo que son las glándulas de Bartolín y las glándulas de Skene, o de Skene, que están parauretrales. Esta es la uretra, hacia un lado y hacia la parte de abajo están los orificios de las glándulas de Skene. Importancia recordar la localización porque desde el punto de vista ginecológico habrá pacientes que van a cursar con patología de estas glándulas. La más frecuente pues serían los famosos abscesos o quistes de la glándula de Bartolí, que es cuando se obstruye el orificio aquí de la glándula y por lo tanto se va a formar un quiste o llega a formarse hasta un absceso de la glándula de Bartolí. Principal función, pues puede ser que es secreción de moco, principalmente para la lubricación, para el momento de la penetración en las relaciones sexuales. Bueno, pues aquí el que mayor aporte que tiene para este moco, para la lubricación, precisamente de la glándula de Bartolí, mayormente, y en menor grado las glándulas de Skene, que son parauretrales, ¿no? Menos frecuentemente que aquí se obstruya o se formen quistes que pudieran ocasionarme la obstrucción del conducto de la glándula y por lo tanto se formara el quiste de la glándula de Skene o de hasta un absceso, ¿no? Dependiendo de la evolución y del tiempo. Y la patología más frecuente que vas a ver desde el punto de vista ginecológico, ya después cuando esté en el módulo de ginecología, como motivo de consulta a urgencias ginecológicas, pues es el dolor intenso a nivel genital y una tumoración o crecimiento o abultamiento a nivel genital. Y tiene que ver con esto que es el absceso de la glándula de Bartolín o el quiste de la glándula de Bartolín cuando se obstruye el conducto, ¿no? Entonces, otra vez, recapitulando, quienes conforman los genitales externos, ya dijimos que es el monte de Venus, los labios menores y los labios mayores, que estas prominencias realmente en importancia, sobre todo dependiendo de cómo estén de tamaño anatómico y de conformación anatómica los labios menores, pues me van a servir para de alguna manera proteger lo que es el introito vaginal y evitar que exista pues contaminación o ascenso de gérmenes que pudieran ser patológicos
y causa mayores problemas en cuestión de algún tipo de infección, ¿no? Dependiendo también de la constitución, como les comentaba, pues hay labios mayores que apenas se pronuncian, como algún abultamiento nada más, y otros a veces están más desarrollados. Y también los labios menores, hay unos que nada más sobresalen, y hay otros que están muy elongados o prolongados, de tal manera que desde el punto de vista estético, para algunas mujeres sí les ocasiona un poquito de incomodidad el que estén muy prominentes sus labios menores, y por lo tanto, pues sí les repercute en la cuestión estética, ¿no? Ellas muchas veces solicitan cirugía, pues para tratar de recortar ese excedente de los labios menores, y que se puede hacer en un momento dado, si desde el punto de vista estético, para ellas les está representando un problema, ¿no? Y el clítoris, como dijimos, hacia arriba, que dijimos ya ayer, era el símil del pene para el varón, ¿no? Desde donde se originaba, y las dos glándulas, tanto de Bartolini y de Skene, ¿no? Como comentario nada más, para nosotros en la atención del parto, por ejemplo, es muy importante saber la distancia que hay de la horquilla vaginal, que es esta parte de aquí, hacia lo que es el recto. Esta distancia que hay aquí, para nosotros es muy importante cuando vas a atender un parto para evitar los desgarros del periné o del piso perineal, y evitar lógicamente que se desgarre el recto. Entonces, entre más distancia tenga de lo que es el recto hacia la horquilla vaginal, pues es mucho mejor en cuestión de la atención del parto para evitar los desgarros perineales. Entre más corta sea esta distancia del piso perineal hacia la horquilla vaginal con el recto, mayor probabilidad al momento de atender el parto, porque todo esto se extiende para que quepa una cabezota. Imagínense aquí la cabezota del bebé, ¿verdad? En esa circunferencia, pues todo lo que tiene que distenderse para poder salir la cabeza, y es el momento en que puede provocar desgarros, ¿no? Entonces, entre más corto sea esta distancia del piso perineal entre el recto y la horquilla vaginal, mayor probabilidad de desgarros del piso o de lo que sería el esfínter anal, ¿no? Que es lo que más se les insiste a los muchachos, a los internos que son los que tienen los partos, estar al pendiente cuando atienden el parto de verificar que no haya desgarros, qué tipo de desgarros, y verificar la integridad, sobre todo del esfínter anal, pues para evitar alguna complicación mayor, sobre todo de incontinencia anal en un momento dado, ¿no? Cuando no se identificó el desgarro, y sobre todo lo peor del caso, que no se reparó, ¿verdad? Que fue lo peor del caso, ¿vale? Entonces ven una fotografía más real. Entonces vemos aquí cómo está constituido el genital externo, los genitales externos. Lo que vemos de arriba hacia abajo, pues sería el clítoris, el prenido del clítoris. Por debajo ya vimos que estaba lo que es la uretra inmediatamente, el introito vaginal o la entrada, ¿verdad? Todo esto se le conoce como el vestíbulo. El vestíbulo, acuérdense que es como la antesala, un paso antes de, pues esta es la entrada del introito vaginal, lo que serían los labios menores y los labios mayores, ¿no? Como les comentaba, dependiendo de la constitución, a veces genética, de la etnia, raza, algunos labios menores, perdón, son más prominentes que otros. De tal manera que para algunas mujeres sí les representa desde el punto de vista estético, pues molesto, ¿no? Y buscan cirugía plástica, pues para corregir ello, ¿no? Y de alguna manera queden más cortos. Que desde otra cuestión, pues no representaría ningún problema, solamente si para ella le incomoda o le molesta, ¿no? Principal función, pues como dijimos, es recubrir, una vez que se une un labio con el otro, pues recubrir y tapar, por decir así, lo que es el introito vaginal, pues para evitar cualquier tipo de ascenso de gérmenes o de contaminación que no invadiera la cavidad vaginal y ello llevara a un proceso infeccioso, ¿no? La horquilla vaginal, que les comentaba que es lo que hay que valorar siempre, sobre todo cuando se tiene un parto, por ejemplo, el periné, el piso perineal, que es lo que conocemos, y abajo el ano, ¿no? Estos serían los famosos restos del himen, que son las famosas carúnculas.
Cuando ya se tuvo la primera relación, bueno, pues se rompe esa membrana parcial, que es el himen, quedan restos y estos restos que quedan son las famosas carúnculas. Y que también cuando haces tú la famosa episiotomía, que es el corte que haces aquí para que nazca la cabeza del bebé, pues al momento de reparar la episiotomía o de coser, ¿verdad? De suturar, que sería la palabra correcta, pues tienes que tomar en cuenta y buscar e identificar los restos del himen, que son las carúnculas, para no suturarlas, porque si las suturas, al momento de estar reparando tu episiotomía, pues produces en la mujer la famosa dispareunia, es el dolor a la penetración o al coito sexual, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y eso se necesita mucho a los muchachos también. Siempre debes identificar carúnculas para que no las tomes al momento de estar suturando, brincarlas para que evites en la mayor medida lo que sería una dispareunia posteriormente para la mujer y con gran molestia en el momento, ¿no? Identificar la uretra, fíjense, la uretra aquí está, estaría por debajo del introito vaginal y por arriba tiene a lo que es el clítoris. Entonces no hay pierde. Cuando mandamos poner una sonda Foley, por ejemplo, los muchachos, sobre todo en cirugía, o por alguna circunstancia que tienen que poner una sonda Foley, luego andan perdidos y la ponen en la vagina, aunque parezca mentira, o le andan picando allá al clítoris, ¿no? Entonces no hay pierde. El orificio uretral siempre va a estar por debajo del clítoris y por arriba del introito vaginal. Y ahí en medio siempre va a estar la uretra. No hay vuelta de hoja, ¿no? Pues ahí la tienen que buscar para que ahí coloquen la sonda Foley. Aquí se ve muy bien, vean cómo está el orificio de la uretra, por lo tanto, si yo identifico introito vaginal y ya localicé dónde está el clítoris, pues en medio no hay pierde, no tienen por qué irse a ningún otro lado, y entonces ahí tiene que estar el orificio de la uretra para colocar la sonda Foley, ¿no? Y si hemos tenido casos, por ejemplo, cuando pasamos una cesárea, dejamos al interno poniendo la sonda y nosotros nos vamos a lavar. Cuando entramos a la sala, pues muchas veces ya está vestida la paciente y ya no nos damos cuenta realmente si la sonda tenía orina o no. Y resultó que pusieron la sonda a nivel vaginal. Por eso le digo que sí se dan casos. Por eso hay que verificar siempre, ¿verdad? Que la sonda realmente sí esté dentro de la uretra, al verificar que por la sonda y el tubo de la bolsa colectora, pues esté saliendo orina, para verificar que realmente ahí estemos en lo que es la uretra, ¿no? Aquí nada más esquematizar lo que sería la famosa membrana del himen, que tiene diferentes conformaciones, ¿no? Puede ser privado, parcial con un tabique, ya cuando hubo una penetración que hay desgarro, pues por las famosas carúnculas o restos del himen, y la membrana ya, del himen, que se da casi siempre al nacimiento de manera anatómica normal, ¿no? Serían los diferentes tipos de himen en un momento dado. Cuando tenemos que cubre completamente lo que es el himen, pues sería un himen perforado. Esa es una de las patologías que se pueden presentar cuando tienen amenorrea primaria, por ejemplo, que ya entraron a la pubertad y que no presentan regla cuando ya debieron haberla presentado porque ya tienen desarrollado todos los caracteres sexuales secundarios y demás, y que empiezan con dolor abdominal, pues muchas veces hay que descartar que no tengan un himen perforado. Sería raro hoy en día porque generalmente el pediatra desde que recibe a la bebé del nacimiento, pues él hace una revisión y una exploración, ¿verdad? Y trata de, también de verificar sus genitales que estén desarrollados acorde, descartar que no tenga una alteración o malformación como preguntaban ayer, y dos, pues que no vaya a tener un perforado, que esto le pueda provocar más adelante, sobre todo en la pubertad, pues un problema, dado que no está comunicada la parte de la vagina con el exterior, ¿no? Para presentar la amenorrea primaria. Vean aquí la diferencia, por ejemplo, de los labios, de estos de acá a estos de acá. Todavía hay más prominentes porque a veces sobresalen hasta este punto, muy elongados, largos, que otra vez casi siempre, pues en cuestión de la incomodidad, sobre todo desde el punto de vista estético, pues para algunas mujeres sí les resulta
en ello en cuanto a la incomodidad y pues solicitan cirugía para que exista un recorte del excedente de los labios y finalmente casi queden al ras o no tan al ras, pero bueno, más cortos de lo que finalmente estaban ellas presentando desde su desarrollo, ¿no? Vemos cómo está distribuido entonces el genital externo, ya deberían ser Venus, y el capuchón del clítoris. Por debajo dijimos iba a estar ya el orificio de la uretra, introito vaginal, labios menores, hacia afuera labios mayores, lo que es el piso perineal, horquilla vaginal y el ano, ¿verdad? Y aquí es importante ver siempre lo que es el piso perineal para verificar, sobre todo más adelante cuando ya se atiendan partos, la menor probabilidad que pueda existir para que no vaya a haber desgarros, sobre todo del esfínter, ¿no? En descripción ya de cada una de las partes, los labios mayores son grandes pliegues de piel cubiertos por vello que contienen glándulas sebáceas y grasa subcutánea. Como son estos repliegues hacia la parte externa, pues dependiendo de la grasa que acumulen los labios mayores, pues serán más o menos prominentes o no, dependiendo de ese colchoncito que pueda tener la grasa de los labios mayores, pues serán en cuanto a la prominencia que puedan tener o no estos labios, ¿no? Y los labios menores, a diferencia de los otros, son mediales hacia la parte interna, los labios mayores, no contienen vello, esto es importante, pero tienen abundancia de senos venosos, glándulas sebáceas y nervios. Entonces, son muy sensitivos, ¿no? Tienen mucha sensibilidad y también esto les confiere algo en particular, los senos venosos, es decir, están muy vascularizados, de tal manera que cualquier traumatismo que llegaran a tener los labios menores, pues sangran mucho. Cualquier parte del genital, por la gran vascularidad que ahorita vamos a ir viendo, que tienen el piso perineal y los genitales externos, al aportarles esa irrigación sanguínea a grandes vasos en importancia, pues generalmente denotan sangrados muy profusos o importantes ante cualquier traumatismo o cualquier desgarro. Por eso cualquier traumatismo o desgarro del aparato genital es muy aparatoso, válgame la redundancia, en cuestión de sangrado o de hemorragia, ¿no? Entonces recuerden, no contienen vellos, pero tienen abundancia de senos venosos, es decir, están muy vascularizados, son muchos nervios, tienen muchos nervios, por lo cual son muy sensitivos, ¿no? El perine, que les comentaba yo que es siempre, de alguna manera, cuando exploren genitales y esté en posición ginecológica la paciente, pues siempre tiene que ver cómo está conformado ese perine para saber la distancia que hay de lo que es el ano hacia la horquilla vaginal, ¿verdad? Va a estar conformado por diferentes músculos en importancia, que tiene que ver todo lo que es el piso perineal, que son los músculos elevadores del ano, el esfínter anal, ¿verdad? Pues que también principalmente es el que sufre de alguna manera las lesiones cuando hay desgarros del piso perineal o un traumatismo, y lo más común pues, al momento del parto, que si yo no lo identifico y reparo de manera oportuna y eficiente, pues le voy a dejar o puedo dejar a esa paciente inclusive con incontinencia fecal. Músculo transverso del periné, que están aquí, el músculo isquiocavernoso, acá arriba y a un lado, y los músculos bubocavernosos también que van rodeando todo lo que es el introito vaginal. Entonces este triángulo que ven aquí en importancia, sobre todo estos últimos músculos, pues son realmente los importantes que dan esa vitalidad al famoso piso perineal, ¿no? Entonces, son los que debemos de reparar bien cuando hacemos una episiotomía, que es el corte de aquí para que nazca el bebé. Al reparar, pues debemos de hacer una buena reparación de nuestro piso para que estos músculos vuelvan a tener otra vez bien conformados y bueno, no tenga ningún problema la paciente posteriormente o a una edad posterior, que ya es común aquellas pacientes que han tenido muchos partos, pues que empiezan a tener problemas de la disfunción del piso pélvico y muchas veces es por debilitamiento o desgarros o mala reparación que tuvieron por alguna circunstancia de esta zona, de estos músculos, y ello pues les lleva entonces más adelante, sobre todo ya cuando llegan a la menopausia o posmenopausia, a andar presentando ya alteraciones de la disfunción del piso pélvico, ¿no? Ya con cistoceles, rectoceles, ¿no? Incontinencia urinaria, incontinencia fecal, etcétera, ¿no? Entonces,
Todo ello va a tener grandes repercusiones y si en años anteriores no se identificaron o no se repararon bien cualquier desgarro o cirugía que pudo haber tenido en esa zona del piso perineal. Vean otra vez repetición de los mismos músculos, que la importancia, como les digo, este triángulo que se forma aquí, que ven, son muy importantes, el transverso del perineo, el bulbo cavernoso y el disco cavernoso, pues son músculos que van a dar todo este reforzamiento alrededor de la vagina, la importancia que se tiene que reparar al momento de la episiotomía y vigilar muy bien siempre el esfínter anal, ¿verdad? Que si yo no se me llega a desgarrar aquí el esfínter anal y yo no lo reparo, pues entonces una funcionalidad que tiene cualquier esfínter, que se puedan imaginar donde tengan ustedes esfínteres, pues es contener, ¿no? Entonces, al contener, pues está ejerciendo esa función de esfínter. En el momento que se secciona y este no se llega a reparar, pues ya no va a ser esa función de continencia. Por lo tanto, va a quedar incontinente, es decir, una pérdida involuntaria. Y estamos hablando del ano, pues es la última porción del intestino, ¿verdad? Donde va a salir los productos de desecho ya, sobre todo de lo que es materia fecal. Entonces, si no se repara, pues va a quedar incontinente fecal. Entonces va a estar, eh, ya no va a percibir en un momento dado en qué momento este, perdió esa actividad y por lo tanto pues se va a hacer del baño y va a evacuar de manera espontánea sin darse cuenta, ¿no? En cuanto a la irrigación, pues como les comentaba, proviene de grandes vasos de importancia, como sería la arteria hipogástrica, que se origina de la arteria, que va a dar origen a las ramas de la arteria pudenda, y a su vez esta va a dar la perineal superficial, la perineal profunda, y que arriba de todo lo que es el perineal y la vulva. Entonces, por eso les comentaba que esta zona está muy vascularizada y cualquier traumatismo le va a causar un sangrado profuso en importancia y hemorragia, ¿no? Porque una de las ramas principales, sobre todo, que va a irrigar todo lo que es el perineo, pues va a ser la arteria pudenda, que a su vez da estas ramas de la perineal superficial y la perineal profunda. Y a su vez, la arteria pudenda, ¿de dónde deriva? Pues de la hipogástrica, que es una arteria muy grande, ¿no? Entonces, son vasos que manejan grandes flujos de sangre, de tal manera que, y más en un embarazo, por ejemplo, imagínense, cuando se modifica todo lo que tiene que ver con el estado fisiológico del embarazo, en la cuestión de flujos, pues con mayor razón entonces manejan más flujos estas en cuanto a aporte sanguíneo, estas arterias, y como son grandes vasos, pues por lo tanto van a tener en repercusión ante cualquier desgarro o situación de traumatismo, pues una hemorragia importante, ¿no? Entonces que hay que identificar de manera oportuna los desgarros, los traumatismos y repararlos para evitar cualquier tipo de hemorragia. La arteria cavernosa, la dorsal del clítoris para los órganos eréctiles, pues son muy similares a lo que sería el pene, por ejemplo, ¿no? Arteria cavernosa y lo que es la dorsal del clítoris, como sería la dorsal del pene, por ejemplo, para los órganos eréctiles, que en este caso sería el clítoris. La pudenda externa, que va a dar ramas de la arteria, que es rama de la arteria femoral, y que irriga entonces los labios mayores y los labios menores. La pudenda externa va a irrigar todo lo que es labios, el territorio de los labios mayores y labios menores, y esta va a ser originada también de la arteria femoral, ¿no? Entonces son vasos de grueso calibre que en un momento dado pueden repercutir en hemorragia de manera importante. En cuanto a la inervación, pues ya per se es una zona, todo lo que es el área genital de la mujer, de mucha sensibilidad. Y esta viene dada por el nervio pudendo interno, que a su vez va a dar la rama ilioinguinal y lo que sería el genitocrural. Y a su vez también da ramas de los nervios abdominogenitales. Entonces, básicamente, el pudendo interno, sobre todo, va a dar estas ilioinguinales y la genitocrural en cuanto a la inervación y sensibilidad que tiene para esta área en importancia. De ahí que tiene una alta sensibilidad por este nervio pudendo interno. Bueno, aquí terminaríamos lo que sería el genital externo. Y como les comentaba en la división, pues lo dividíamos en lo que era genital externo y interno, ¿no? Y entonces ahora veríamos lo del genital interno,
En la parte superior de la vagina, el cervix, el útero y las trompas de falopio, dijimos ya ayer, pues que derivaban del conducto paramesonéfrico desde el punto de vista embriológico en cuanto a su desarrollo. Y por lo tanto los genitales internos pues estarían conformados por lo que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cervix y la parte superior de la vagina, ¿no? Ayer veíamos cómo se formaba a través de las crestas gonadales la gónada en específico, en este caso el desarrollo del ovario, y posteriormente del conducto paramesonéfrico, pues el resto de las estructuras internas, que iba a ser la parte superior de la vagina, el cervix, lo que era el resto del cuerpo del útero, y las trompas de falopio, ¿no? Y ahí hemos conformado entonces cómo estaría lo que es el aparato genital interno de la mujer, ¿no? Y los ovarios en estructura, ya siendo más específicos, pues son dos de forma ovalada, uno a cada lado, de blanco, color blanco grisáceo y de consistencia firme o dura. Pesan aproximadamente entre 4 y 8 gramos en promedio, miden en promedio de 25 a 50 por 15 por 20 o 5 por 15. En promedio, generalmente un ovario termina midiendo 2.5, no más de 3 centímetros, ¿no? Como de manera normal. Entonces, aquí de manera tridimensional, bueno, pues la medición en este parámetro de 2.5 por 2 por 1.5, pues que sería el promedio de medición de un ovario normal, ¿no? Para poder diferenciar cuándo pudieras estar ante un crecimiento del ovario y por lo tanto por medición, pues estar o descartar alguna otra patología. Se localiza por delante del ligamento ancho, donde prácticamente descansa, ¿verdad? En cuanto a las estructuras de los ovarios. Tiene medios de fijación o sustentación, aunque por la parte posterior ellos descansan sobre el ligamento ancho, pues también tiene otros medios de fijación, como sería el ligamento mesovárico, que es prácticamente donde descansa por debajo de la trompa, el ligamento útero-ovárico, pues que va del útero al ovario, el ligamento tubo-ovárico, pues que va de la tuba a lo que es el ovario, y el ligamento infundíbulo pélvico, que va de lo que es todo el hilio, de lo que tiene que ver con la vascularización del ovario hacia la pared pélvica. Pues todavía sale otro ligamento de aquí del ovario hasta lo que es la pared pélvica para el otro ligamento accesorio que como medio de fijación de esto, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar de que es una estructura pequeña, pues no más de 3 centímetros, tiene en cuanto a soporte de fijación, pues todos estos ligamentos, ¿no? Que pareciera que no necesitara, pero que más sin embargo se asegura que de alguna manera esté bien sustentado allí el ovario, pues que no tenga gran movilidad en un momento dado para que no pudiera tener algún problema, ¿no? Entonces, ligamento mesovárico, el uterovárico, tubovárico y el ligamento infundíbulo pélvico, que serían mis ligamentos que le darían esos medios de fijación al ovario dentro del hueco pélvico, ¿no? Entonces, aquí otra imagen, vean, el infundíbulo pélvico, vean cómo va hacia la pared pélvica, pasa por detrás de la trompa y se va hacia lo que es la pared pélvica, y se va hacia acá, ¿no? El uterovárico, el tubovárico y el mesovárico que descansa sobre el ligamento ancho. La irrigación del ovario, pues otra vez pareciera una estructura muy pequeñita que no requiera gran irrigación, pero más sin embargo debe de estar muy vascularizado por lo que representa desde el punto de vista hormonal, ¿no? Y como van a ver ustedes, cuando analizan lo que es el eje epital ovario, pues la importancia que tiene en cuanto a función hormonal del ovario. Entonces debe de asegurarse en esa parte que veíamos ayer de conformación del ovario, pues la médula, sobre todo la parte interna, que es donde van a confluir el paquete vascular nervioso del ovario, pues ahí se asegura su irrigación. La arteria ovárica derecha nace de la arteria aorta abdominal, eso sí es importante que lo recuerden porque es diferente, y la arteria ovárica izquierda, vean, nace de lo que es la arteria renal izquierda. Entonces tienen dos orígenes dependiendo del lado del ovario que hables, si al derecho o al izquierdo, su irrigación en cuanto al aporte con importación, ¿no? Entonces, del lado derecho,
va a nacer de la arteria aorta abdominal y del lado izquierdo, pues va a ser directamente de la arteria renal izquierda. ¿Sí? Y la arteria tubovárica, pues interna, nace de lo que es la arteria uterina. En un momento dado, cuando se compromete cualquiera de esta circulación, la ventaja que tiene, sobre todo ese famoso mesosalping del ovario, pues es que puede crear circulación colateral y asegurarse que no muera, ¿no? Si por algún traumatismo, algún hematoma, alguna cirugía, etcétera, se lastimara, por decirlo así, se interrumpiera la circulación de alguna de estas arterias, pues se asegura una circulación accesoria o crea circulaciones accesorias para asegurarse que le siga aportando flujo sanguíneo, por lo que representa en cuanto a la función del ovario, pues no muera y por lo tanto siga con irrigación para seguir funcionando, ¿no? Entonces, sobre todo esta tubo ovárica tiene gran importancia, dado que va a confluir aquí dentro del mesosalping, que va por debajo de la trompa, una red de vasos muy importantes que derivan también de la tubo ovárica, de la tuba y del ovario, y que derivan de la arteria uterina como rama principal para asegurar la sangre, ¿no? Si es que se llegara a cortar cualquier del flujo sanguíneo de sus ramas importantes o directas, pues se asegura mediante esta red colateral que de todas maneras tenga flujo sanguíneo del ovario y no tenga gran repercusión. La arteria uterovárica nace de la aorta abdominal directamente, por lo tanto, pues también maneja grandes flujos, como les comento. Vean toda esta red que nace por debajo de la trompa de ese famoso mesosalping. Bueno, pues aquí asegura mediante estas ramas colaterales que si su arteria principal del ovario, sea el derecho, sea el izquierdo, se interrumpiera, pues a través de esta red colateral le va a alimentar la irrigación y se va a asegurar la irrigación hacia el ovario por la importancia y trascendencia que tiene en cuanto a que no se afecte su circulación, por la cuestión en cuanto a la funcionalidad de la producción hormonal que tiene que ver, ¿no? Las arterias uterováricas y uterinas se anastomosan formando este arco arterial ubicado en el mesosalping, que ya dijimos que es todo esto, ¿no? Entonces, con ello se asegura, pues, la irrigación del ovario. En cuanto a su inervación, pues el nervio de los ganglios mesentéricos superiores, básicamente, lo que le va a dar su inervación, y el nervio preaórtico también, pero más sobre todo los mesentéricos superiores, para que desde el punto de vista de la inervación, pues también tenga su inervación específica, ¿no? Pasando a lo que son las trompas de Falopio, que veíamos ayer también cómo se originaban del conducto paramesométrico, pues son tubos musculares de aproximadamente unos 10 centímetros de largo, recubiertos por epitelio columnar ciliado. Y esta característica de lo ciliado me queda menos de un minuto, ¿no? Volvemos a entrar. Recubiertas por este epitelio columnar ciliado, pues tiene gran importancia, porque acuérdense que realmente la fecundación se lleva a cabo en el tercio externo de la trompa. Entonces de ahí tiene que fecundarse, si es que se fecunda, y de ahí transportarse hasta el interior del útero. Una de las formas, además de otras, que hay para que pueda transportarse el huevo fecundado, pues es a través de este epitelio columnar ciliado. Esos cilios le van a servir para ir, de alguna manera, al moverse, pues ir moviendo también al huevo fecundado hasta llevarlo hacia el interior de lo que es el útero y se pueda implantar, ¿no? Por eso la importancia de este epitelio columnar ciliado, de la trompa en específico. Y tiene músculo también, porque de alguna manera tendría cierta contracción para